Ok, oramos. Padre en el cielo, es un gozo para mí acercarme a ti en verdad, porque tú estás en el cielo y tú quieres que tenemos comunión contigo, ¿ya? Uno puede disfrutar la comunión contigo, con Cristo y con el Espíritu Santo. Buscamos tu palabra, tus consejos, tus principios. Ayuda a cada uno a tener temor de Dios para aplicar en verdad. Lograr que tú has determinado por cada uno. En el nombre de Cristo. Amén. Si Dios permite, quiero hablar algo hoy, que Dios ponga límites en la vida de los hombres. Eso la gente piensa, Dios no existe, Dios no escucha, Dios no actúa. Y cuando ellos andan en sus maldades, pero cuando viene la miseria, entonces se asustan y no tienen ninguna respuesta. Déjame explicar con la ayuda del Señor un poco un principio de Dios, un principio más. Dios, sabemos, sobre todo quiere la salvación de las personas, pero las personas muchas veces sobrepasan límites, como Judas, como Esaú. Judas sobrepasó un límite grande. Esaú también. Él vendió su primogenitura por una comida. Eso quiere decir, él vendió su salvación por un gusto y después quería la bendición y buscaba con lágrimas, dice la Biblia, y no podía conseguir. Esas son cosas muy graves. Por eso, la cosa del Señor uno no puede jugar, sino tiene que tomar en serio. Dios está en el cielo, Él ve a todos, Él escucha a todos. Él sabe todos qué hacemos, qué pensamos, si es bueno o malo y qué hacemos. Únicamente eso sabe Dios. Y claro, el enemigo, él se aprovecha de naturaleza humana y seduce la persona. Después, él ha seducido, él acusa a la persona. Eso siempre pasó en la Biblia. Ahorita déjame leer un versículo en Daniel 5, 27. Eso se trata de Belsasar, cuando él tenía su fiesta. Eso vamos a hablar un poco más tarde. Ahorita el versículo. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ve, él fue pesado su vida. No había temor de Dios en él, ningún deseo por las cosas divinas, solamente disfrutando esta vida, beber, comer, inmoralidad, blasfemia, idolatría, y así él vivió hasta llegó esta escritura en la pared. Y eso fue el fin de este hombre. Y no había más chance de cambiar. Tenemos que entender. No solamente pensar, ay, un día Dios va a salvar mi alma. Existe un demasiado tarde, créeme También Dios dice en Job 38, versículo 11, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Ved que quiere hablar hoy con la ayuda del Señor? Que Dios ponga un límite. Después vienen las consecuencias. Cuando la gente no han buscado a Dios en verdad, no tenían temor de Dios, Él ponga un límite. Hoy en día se escucha muchas veces, ay, Dios es un Dios de amor, es verdad. Dios da gracia, es verdad.
pero Él ha puesto las condiciones. Las condiciones son obedecer y creer, reconocer primero nuestras faltas, pecados, pedir por perdón. Después, Él es amplio en perdonar. Eso es la verdad. Pero Isaías dice, ya tenemos que abandonar los malos pensamientos, los malos hechos. Si no, no hay perdón de pecado. Eso es así. Y ved, Dios ponga un límite. Y en mi pequeña vida, yo he visto eso muchas veces. La gente anda como quieren, haciendo como piensan. Y cuando viene el fin muy mal, se quejan, lamentando, echando la culpa encima de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú permites este? En Alemania también una vez, me acuerdo muy bien, murió un conocido mío. Y al final, cuando el sufrimiento fue muy grande, él dijo, Klaus, ¿por qué pasó eso a nosotros? Claro, eso fue, el tiempo había pasado, hablar más con él sobre la salvación. No, él no entendió más. Antes yo hablé, yo oré, yo quería recordar de sus pecados. Pero hay personas con obstinación y no quieren reconocer ciertas cosas, como el joven rico. Él no quería reconocer que tiene una inclinación al dinero. Por eso él no le gustaba la respuesta de Cristo. Eso pasa muchas veces hoy en día. La gente quiere escuchar una predicación dulce. Dios es amor, Él va a perdonarte, Él quiere solamente mejor y. La verdad es, Dios es un Dios justo y no hace nunca, y no hizo, y no hace injusticia. Todo sufrimiento que hemos sufrido y todo el mundo tenía sufrimiento, eso sabemos. Eso fue la recompensa de nuestro pecado, muchas veces. Algunas veces puede ser por Cristo, sufrimos por Cristo, pero muchas veces por el pecado. Ahorita quiero leer algo de este rey, el hijo de Nebuchadnezzar, el rey Belsasar, en español. Leemos a partir del versículo 20. Aquí Daniel explica un poco para el rey Belsasar entiende. En versículo 20, capítulo 5 del libro Daniel. Mas cuando su corazón de Nebuchadnezzar se ensoberbeció y su espíritu endureció en su orgullo. Miren, obstinación, no quería aprender, porque Daniel había dado una advertencia a Nebuchadnezzar también. Él dijo, hace justicia y busca a Dios. Él no quería, sino fue muy orgulloso y no quería aprender cuando las cosas anduvieron bien. Eso es una trágico en todo el mundo, lamentablemente. Cuando las cosas andan bien, la gente mayormente no buscan a Dios, se buscan otra cosa. Ya, a lo mejor externamente un poco canciones, un poco pero no del corazón. Y eso dice también los salmos. Cuando sufrimos, buscamos a Dios. Y cuando las cosas andan bien, la gente se alejan de Dios. Se hacen cualquier cosa, pero no buscando a Dios. Hay muchas pruebas. Cuando David ha recogido la arca del pacto, eso fue muy importante por David y por el pueblo de Israel. La arca del pacto significaba
la presencia del Señor. Eso fue algo muy importante. Y sabemos por el pecado del pueblo, pecado del sacerdote Eli, el arco estaba llevado al país de Filisteo. Y David dice, la Biblia dice que primeramente David mandó a Asaf y otro hombre alabar a Dios. Así en 1 Crónica, capítulo 16, versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificios de paz delante de Dios. Eso fue la actitud, la reacción de David. Él quería, siempre vemos eso, alabar a Dios, dar la gloria a Dios y alabar a Dios que el arca de Dios regresó a Jerusalén. En esta época todavía no había el templo. Por eso David hizo una tienda y su actitud fue, él tenía siempre mucho celo. Él quería hacer una casa por Dios, un templo. Eso fue muy bueno, David. Siempre Dios por delante. En verdad, él tenía el deleite en el Señor. Eso es la verdad, eso es visible. Y eso es una de las razones que él tenía dando éxito, porque Dios le gusta eso cuando pongamos Dios en práctico delante. Pero regresamos aquí a este tema que Dios ponga límite. Fueron después del trono su reino despojado de su gloria. Nabucodonosor, que no puso Dios delante. Y fue echado de entre los hijos y de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que ponga sobre él al que le place. Nabucodonosor tenía que reconocer esta cosa para regresar, para ser restaurado. Ahorita llegamos al hombre que hablamos. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los pasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te has puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hasta aquí. Belsasar asustó mucho, eso sabemos bastante.
cuando él estaba haciendo la cosa que hemos leído, que mencionando Daniel. Belsasar estaba tomando ya demasiado, fue borracho, había inmoralidad, idolatría, toda clase de pecado en esta fiesta. Y él no pensaba en Dios, no tenía temor de Dios en ninguna forma, en ningún momento. Él buscaba los vasos y las cosas del Señor ya de Jerusalén. Nebuchadnezzar ha traído del templo vasos y cosas de oro que fueron dedicados por el templo por Dios. Pero el Nebuchadnezzar no hizo un abuso. Él tenía cierto temor de Dios. Por eso él logró la salvación. Sabemos Nebuchadnezzar se convirtió en verdad cuando él reconoció que Dios está justo y él puede humillar que está orgulloso. Pero Belsasar, su hijo, había visto todas manifestaciones de Dios en la vida de Nebuchadnezzar. Cómo él fue humillado, cómo él regresó a su trono. Todos hizo Dios. Y por eso, y solamente por eso, Belsasar fue rey. Pero él no tomaba nada en cuenta, sino solamente tomando, comiendo, mujeres, alcohol, blasfemia y idolatría. ¿No es eso que vemos hoy en día? Y muchas veces semejante es el Evangelio hoy. Eso dice también Pablo, comiendo, bebiendo solamente para disfrutar y satisfacer su carne. Eso fue todo. Y eso puede ver hoy en día en el mundo, sea en Alemania o en Venezuela. Ok, muchos tienen cierto temor de Dios, pero este hombre no tenía. Él no pensaba que Dios va a poner un límite, demasiado tarde. Él pensaba, él puede y nadie puede frenar. Eso es un autoengaño. Uno no puede hacer que quiere. No puede siempre actuar como que quiere. No, tenemos que matar los malos deseos, los cananeos internos. Tenemos que matar para ellos no pueden seducir a nosotros. ¿Ya? Pero sabemos el pueblo de Israel no cumplió este mandato, matar todos los cananeos. Y después los cananeos fueron por el pueblo de Israel tropiezos, muy grandes. Este rey quería andar como quería, no tenía límite. Ya, eso me pasa hoy en día en muchos lugares. Piensan, uno puede dominar todos. Pero Dios ha dicho hasta aquí y no más allá. Y eso pasa a cada persona que no son temerosos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios y no buscan a Dios en verdad. Para Dios quita, como dice Pablo, letras en la pared, porque Pablo dijo en Colosenses 2:14, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrario, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Él se refiere de esta escritura en la pared, fue contra Belsasar. Así cada uno vive bajo una maldición. Si no Cristo ha quitado esta escritura es contra nosotros. Uno no puede quitar,
Uno solamente puede humillarse, aprender. Gracias, Padre, en el cielo otra vez, ya por tu palabra. Sí, es muy serio, reconocemos que tú vas a poner un límite. No siempre uno puede rechazar a la verdad, porque viene el momento tú vas a rechazar a nosotros. Y no hay más la oportunidad para salvar nuestras almas. Cuando tú has rechazado a alguien, tenga compasión con nosotros, que nadie pierde su salvación, su alma, por toda eternidad. Eso es la cosa más importante. Manda tu luz, escriba el mensaje en los corazones. En el nombre de Cristo, amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén.